En el vídeo de hoy vamos a hablar de un error muy común, el mal cálculo de los días de incubación. En muchas ocasiones vemos como nuestros pollitos no nos nacen en el día indicado. Uno de los factores primordiales es la temperatura, pero de eso ya hablamos en otro vídeo. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba, bueno, no sé, por aquí. Otro factor muy común es un error nuestro. A ver, lo hacemos sin darnos cuenta, pero nos suele pasar un error a la hora de contar los días de la incubación. Y otras veces directamente es que se nos olvida el día que nos toca que nos nazcan los pollitos. Para que no se nos olviden los días, lo más normal, y lo que hacemos la mayoría lo apuntamos en un calendario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega el día del nacimiento y nos quedamos mirando y no nacen. O nacen antes, o nacen después, pero no nacen en el día. ¿Y dónde está el error? Pues te lo voy a explicar, y te lo voy a explicar con un ejemplo sencillo y visualizándolo. Para ello tenemos que mirar este calendario. Ya sabemos que la incubación del huevo de gallina es 21 días. Por lo cual, vamos a poner el ejemplo, que nosotros metemos un huevo de gallina el día 1. Lo más lógico es que naciera en el día 21, ¿verdad? Pues no, nos estamos equivocando. El pollito tiene que nacer el día 22. ¿Por qué? Muy sencillo. Nosotros lo metemos el día 1, pero el día 1 no es el primer día de incubación. ¿Por qué? Te lo voy a explicar con mi caso personal. Yo pongo los huevos siempre a incubar a las 10 de la noche, para que me coincida justo a la hora de la cena. Yo lo pongo el día 1 a las 10 de la noche, y hasta que no llega el día 2 a las 10 de la noche, no ha hecho el primer día de incubación. Por lo cual, si vamos contando, nace en el día 22. Es un pequeño error de cálculo, pero ese pequeño error de cálculo puede llevar a que nos nazcan muchísimos menos pollitos. Y muchos estaréis pensando, bueno, realmente a mí me da igual. Yo en el calendario apunto el día 21, y si me nace en el día 22, yo dejo la incubadora puesta, yo tengo paciencia y ya saldrán. Sí, puede ser que sí que nazcan, pero se nos olvida un pequeño detalle. En el día 18 de la incubación tenemos que dejar de voltear los huevos. A su vez aumentamos la humedad y disminuimos la temperatura. Con este error de cálculo y mirando al calendario, si nosotros dejáramos de voltear los huevos en el día 18, en nuestro cálculo real lo estamos haciendo en el día 17. Por lo cual ya estamos bajando la temperatura antes de tiempo, subiendo la humedad antes de tiempo y dejando el volteo antes de tiempo. Eso que implica mucho retraso a la hora del nacimiento y que al no voltear el huevo durante un día más puede ser que el pollito se quede pegado. Para no perder el control, para que no se nos olvide nunca el día de incubación, he creado esta tablita. Una tablita que a mí me está ayudando muchísimo porque no hay error ninguno. Es decir, os pongo el ejemplo. Yo pongo el huevo a las 10 de la noche. Cuando llegue el día siguiente a las 10 de la noche, tacho el 1. Al día siguiente a las 10 de la noche, tacho el 2. Y así no hay error ninguno. Inclusive cuando tache el día 18, ya sí que sí, dejo de voltear los huevos, aumento la humedad y disminuyo la temperatura. Esta tabla es muy fácil de hacer. Se puede hacer con el ordenador, se puede hacer con el móvil, pero si no tenéis ganas de hacerla, en el cajón de descripción te voy a dejar un enlace directo para que la descargues, la tengas solamente para imprimir. Yo lo que hago con esta tabla la pego en la incubadora, ya sea en la pecera, ya sea en la HHD de 12 huevos, yo la pego ahí. Así tengo el control exacto diario. También hay otra forma para poder controlar los días de incubación de nuestros huevos, pero esta es para los más modernos. Existe una aplicación que nos va a controlar los días de la incubadora. Pero eso lo voy a explicar en otro vídeo haciendo un tutorial sobre esa aplicación. Así que si no quieres perderte el vídeo porque eres moderno y te gusta tenerlo todo controlado a través del móvil, suscríbete a mi canal. No olvides activar la campanita para que cuando suba el vídeo te llegue una notificación. ¿Que te ha gustado el vídeo? Te animo a que lo publiques en todas tus redes sociales y a su vez me regales un like. Si quieres conocer un poquito más sobre JJ Farmer, si quieres ver el día a día de mis animales, en el cajón de descripción te dejo el enlace directo a todas mis redes sociales. Que tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, incluso si quieres conocer personas que les gusten la avicultura y el mundo de la ganadería, también tengo el enlace directo a mi grupo de Telegram, por si quieres unirte a nuestra pequeña gran familia.
Muchas gracias y un saludo.